En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Sergio Peña Hilillo fue un psiquiatra chileno y profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Chile. Fue miembro de la Academia de Medicina Chilena y escritor, autor de numerosos ensayos y libros que transitan desde aspectos filosóficos, antropológicos o médicos hasta un testimonio de su profunda conversión espiritual. Sergio Peña Hilillo falleció el 20 de septiembre de 2012 y el programa que hoy escuchamos fue grabado en Radio Universidad de Chile el 12 de enero de 2011. Les habla Edgardo Fogel, estamos muy felices aquí iniciando una nueva edición de nuestra tertulia humana en la Radio Universidad de Chile. Les recuerdo que también estamos en internet, www.radio.uchile.cl. Bienvenidos todos a que nos escuchen. También un saludo muy especial a todos los miembros del Club de Positivos en Facebook. También los invito a seguir visitando nuestro sitio web www.conversandoenpositivo.cl, que está con muchos artículos nuevos. Muchas gracias a todos quienes nos escriben, la verdad que eso nos motiva, nos sirve mucho para seguir mejorando en cada uno de los aspectos de nuestro programa. Bueno, y hoy día tenemos un invitado que ya estuvo con nosotros, pero considerando el interés despertado de nuestros auditores, tenemos nuevamente el privilegio de contar con la presencia del doctor don Sergio Peña Hilillo para hablar de psiquiatría, espiritualidad, entre otras cosas, y así profundizar en diversos temas relacionados con la trascendencia, la felicidad humana. El doctor Peña Hilillo es psiquiatra, profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de Chile, miembro de la Academia de Medicina Chilena y escritor, autor de más de 50 trabajos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Ha escrito numerosos ensayos y libros, entre los que destacan La angustia, amor y sexualidad, La manía de adelgazar, El enigma, lo poético, Sufrimiento y fe cristiana, El príncipe de la locura, Los temores irracionales, El temor y la felicidad, Las experiencias del túnel y el bardo, y El encuentro con Cristo. La verdad es que es muy largo si quisiera ampliar todo su currículum, don Sergio, así que muchas felicidades, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, bienvenido. Gracias a usted por invitarme de nuevo, considero una distinción el que lo hayan hecho en tan poco tiempo. Es que nos quedaron muchas cosas pendientes y la verdad es que muchos auditores nos escribieron que querían seguir conversando con usted. Algo le dije en un comienzo, Edgardo, que para esta entrevista revisé parte de la entrevista anterior y me di cuenta que inevitablemente iban a haber algunos puntos en que nos íbamos a repetir, o me iba a repetir, porque la entrevista fue realmente caleidoscópica. Yo creo que me estrujaron como un limón, porque dije casi todo lo que sabía. Pero en todo caso, hay ciertos temas que no se pueden evitar. Ahí hay una frase muy buena de Juan Pablo II, que yo le diría. Juan Pablo II dijo una vez, no me repito, sino que digo lo mismo. Sí, pero ustedes tienen que entender que este es un programa de desarrollo humano y todo lo que conversemos de alguna forma es un aporte. Yo creo que las repeticiones al final quizás hasta mejor que uno repita cosas para ir comprendiendo, ¿no? Y son los temas que a uno más le importan, ¿no? Obvio. Quizás voy a partir entonces con el programa anterior con su mensaje. Usted dijo en su mensaje final, dice, en última instancia el avance espiritual va a depender del Señor y la providencia. La única condición del hombre es ser honesto, vivir una vida verdadera, una vida que no miente y que no engaña, que encuentra su gesto original. Por sus palabras, entonces entendemos que usted es psiquiatra y hombre religioso. ¿Eso no le causa algún conflicto porque entre la cosa científica, la psiquiatría y la religiosidad? No, tal vez en el pasado podría habérmelo causado. Creo que algo hablamos la vez pasada de que los propósitos de la ciencia y de la religión son completamente diferentes. A la ciencia le interesa cómo ocurren los fenómenos, cómo se producen. En cambio, la religión, ¿qué sentido tienen en la vida del hombre o en el propósito o el destino de la humanidad? En medicina, la psiquiatría le interesa el origen de las enfermedades. ¿Cuáles son los procesos que producen la patología para poder
definir un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. En cambio, a la Iglesia o a la religión le interesa qué sentido tiene la enfermedad en la vida y en el destino del hombre. Pero eso no quiere decir que al médico no le interese la persona. Siempre se ha dicho de que al médico le importa no solo la enfermedad, sino que también el hombre que la padece. Sobre todo en psiquiatría, que es una especialidad en la cual las enfermedades comprometen profundamente la vida del hombre y aún de la familia. Yo incluso a veces he dicho un poquito, tal vez groseramente, de que si no fuera por esta preocupación antropológica, la medicina, a pesar de todos sus adelantos técnicos, no pasaría de ser una veterinaria de alto nivel técnico. Ahora, ¿cómo, o quizás en el caso suyo, digamos, cómo se experimenta una religiosidad auténtica? ¿O usted cómo la ha desarrollado? Mire, yo soy cristiano y soy católico. Es muy curioso, si usted se fija, Cristo en su vida pública hizo dos cosas: enseñó su evangelio y fue médico. Es interesante ver la diversidad de los métodos curativos o terapéuticos de Cristo. A muchos les impuso las manos, a otros les perdonó pecados, a algunos les expulsó demonios, a otros les dijo: tu fe te ha salvado. Pero hay un caso muy interesante que es el ciego de Siloé, en que coge barro, tierra, la mezcla con saliva, forma barro, se la pone en los párpados y le dice: lávate en la fuente. ¿Por qué usó barro? Cuando podía imponerle las manos, usó un medicamento. Ahora, para mí y para un médico cristiano, la gran enseñanza es: siempre soy yo el que sana. A veces directamente, a veces indirectamente, a veces a través de la fe y la oración, a veces a través del médico y sus medicamentos. Yo creo que los médicos, lo sepamos o lo ignoremos, solo somos canales del poder de sanación divina. Pero esto no quiere decir que se requiera ser religioso para ser un gran médico. No, de acuerdo, se puede ser un gran médico siendo completamente ateo. Pero en el caso suyo, no de médico, sino cómo usted ha ido desarrollando la religiosidad en usted mismo. Bueno, yo soy un converso, no porque haya tenido otra religión, sino que porque fui completamente ateo hasta después de los 30 años. Una vez que tuve mi encuentro con Cristo, que lo relato en ese libro de testimonio, la dedicación fundamental, la preocupación básica de mi vida ha sido lo religioso. Y fíjese que no hay tanta diferencia. Salvación y sanación tienen la misma raíz. En el fondo, el camino redentor de Cristo es la salvación, no del pecado original, como cree la gente. Es muy curioso. La gente piensa que la caída, en la vida terrenal, la encarnación, fue el árbol del conocimiento del bien y el mal. No. Dios dice: veamos que el hombre comió del fruto del conocimiento, no sea que ahora vaya y coma del árbol de la vida y sea igual a nosotros. Lo que no dice es: antes de tiempo, saquémoslo del paraíso. Y por eso el Redentor no es del pecado original. Jesús jamás habló del pecado original en todas sus enseñanzas evangélicas. Pero ¿qué dijo en cambio? Yo soy el pan de vida, y el que coma de este pan, aunque muera, vivirá. Él es el gran enigma del Edén, el árbol de la vida. Claro, bueno, en toda la historia de Jesús está lleno de parábolas, en el fondo, está todo entre líneas, ¿no? Es decir, todo el cristianismo es simbólico. Es simbólico, claro. Todo el cristianismo está envuelto a la verdad en arcano. Incluso hay una parte del Evangelio que la gente no repara y que parece absurdo. El Cristo le dice a sus discípulos: a ustedes les digo las cosas como son, pero a los demás solo en parábola, para que oyéndolas no las entiendan. ¿Cómo? Si no quiere que lo entiendan, ¿para qué les habla? Claro. Y si quiere que lo entiendan, ¿por qué les esconde la enseñanza en parábola? Porque Él no quiere que lo entiendan con la mente, quiere que lo entiendan con el ser. Y el lenguaje del ser, como el arte, es el lenguaje de los símbolos, de las metáforas. En la medida en que el hombre va percibiendo más y más
las enseñanzas profundas del Evangelio, va creciendo espiritualmente. Se va generando un mayor nivel de comprensión, ¿no? Pero en forma más... La Iglesia dice ayudado por el Espíritu Santo, es lo mismo. En la medida en que uno tiene un grado de desarrollo, va comprendiendo más. Yo creo haberme leído entero los 4 evangelios unas 4 o 5 veces, pero vuelvo sobre trozos durante toda mi vida. Y ahí va profundizando. Y cada vez me da algo nuevo. Poco tiempo atrás leí una cosa que me gustó mucho. Pascal, el gran Pascal, después de haber leído N veces la creación, de pronto se detiene en el primer día, en que dice, todo era caótico, había solamente un caos, pero repara, pero el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y tuvo ahí la comprensión desde que desde el comienzo estaba el orden, la ley. Claro. Dicen que lloró de gratitud y de certeza. Don Sergio, y respecto a la fe, bueno, hoy día el problema de fe también se basa quizás por la forma que tenemos el sistema, ¿no? Un sistema de consumo donde en el fondo los intereses se van para otro lado. ¿Qué se le puede decir a las amigas, amigos auditores, que muchos me han planteado, no sé cómo llegar a la fe, cómo recuperar esa fe? La fe es un don. El que busca la fe es porque ya la tiene. El que empieza a buscar a Dios es porque Dios lo está llamando. Lo que sí es interesante es precisamente por qué el Cristo no quiere que lo comprendan con la mente. ¿Qué es la fe en Cristo? La fe para Cristo no es una creencia intelectual en lo divino, claro. Es una experiencia íntima de lo divino y por lo tanto un camino de la fe en el cual nos vamos quedando en diferentes niveles. Hay una cantidad de cosas en el Evangelio. Fíjate que al final de San Juan dice nada menos que esto: todo lo que me habéis visto hacer a mí y mucho más podéis hacer cualquiera de vosotros, siempre que tuvierais fe. Yo no sé si lo dije la vez pasada, a un arzobispo le pregunté un día si podía mover un palo de fósforo con su fe. Si estaba mal escrito el Evangelio, o él no entendía. Para Cristo no es una creencia, es una experiencia. Y esa es la clave del cristianismo. A Dios no podemos llegar. Todo lo que pensemos de Dios no es Dios. No tenemos ninguna posibilidad de conocerlo y por lo tanto menos de amarlo. Pero si lo divino está encarnado en el hombre, por supuesto, y ese es Cristo, el puente, a través de ese puente podemos llegar. Y es por eso que el Cristo en el corazón del Evangelio es tan categórico. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí, atravesándome a mí. Lo podemos llamar el Dios vivo de los judíos, podemos llamarlo o el Buda, podemos darle otros nombres, pero es lo divino encarnado en el hombre lo único que nos puede llegar a la fe. Ahora, usted me habla de la cultura actual. Vivimos una cultura hedonista que solo valora lo más periférico y banal de la vida, el éxito, el prestigio, la competencia, los logros materiales, con un empobrecimiento gravísimo de los valores de tipo espiritual. Claro, en esta cultura que es propia del Occidente no cabe mucho la fe. Y es por eso que la gente ha ido abandonando la iglesia. Pero la humanidad actual está ávida de experiencia religiosa. Ya no quiere dogma, no quiere doctrina, quiere experiencia. Claro. Y por eso lo busca en el Oriente, en el taoísmo, en el budismo zen, en el hinduismo, que son metafísicas que permiten experimentar. Lo que la gente quiere es experiencia. Ahora, esto ha estado siempre en el corazón del cristianismo, es en el corazón de la mística, los grandes místicos, pero la Iglesia ha mirado con bastante reserva a los esotéricos, a los gnósticos y a los místicos. Usted sabe que en San Juan de la Cruz lo tuvieron preso. A Santa Teresa de Jesús la iba en la Inquisición, la iba a excomulgar. A Maestre Eckhart lo hicieron contradecirse de prácticamente todos sus postulados. Al último gran místico, Teilhard de Chardin, le prohibieron escribir en vida. Pero eso yo creo que
está cambiando, o sea, todo lo que se plantea hoy día de esta época, del año 2012, que de alguna forma las religiones se van a ir desapareciendo y básicamente las personas van a ir buscando su espiritualidad al interior y en forma más individual. Y eso está pasando con la gente joven y con muchas personas, ¿no? Eso está ocurriendo. Precisamente cuando se entra en una religión no doctrinaria, no filosófica, sin dogmas, sino que una religión vivida como experiencia íntima, mística, todas las religiones son lo mismo. Todas hablan igual, desaparecen las diferencias. Claro. Yo creo que estamos en la época del término de los dogmas. Fíjese, no sé si ha reparado que en el primer tomo de su libro sobre Jesús, Benedicto XVI dice algo muy importante. Dice, esta es mi visión de Cristo. Cualquiera puede tener una visión diferente. Si el Papa, hablando nada menos que de Cristo, dice esto, es el fin de los dogmas. Ya no hay dogma. Pero claro que la Iglesia camina lentamente. Claro. Va a demorar un tiempo. Sí. Y no puede hacerlo de otra manera, porque no habla para hombres como usted y como yo solamente, habla para toda una gran masa. Sí. Masa. Les habla Edgardo Fogel. Y bueno, estamos hablando aquí sobre espiritualidad también, psiquiatría, que te habla también de una forma, ¿qué es la iluminación? Porque también se habla hoy día mucho, hoy día hay muchos conceptos que de repente yo creo que están bien manoseados, ¿no? Es lo que se busca. Sí. La iluminación se llama iluminación el despertar a la conciencia profunda, a la conciencia del ser. Para entender bien el proceso de la iluminación hay que volver al mito adámico de la creación del hombre, que algo dijimos la vez pasada. El hombre, hay dos Adanes. El Adán del sexto día, hecho a imagen y semejanza de Dios, y después, sin dar ninguna explicación, pone en el jardín del Edén a los animales, y hagamos al hombre, y hace a un hombre de barro que ya no tiene vida, le insufla el alma viviente, ya no es andrógeno, le saca a Eva. Pero lo interesante, y aquí viene el sentido del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que es la encarnación? Entra el espíritu del hombre en un mamífero. Para eso hubo que esperar la evolución de las especies, hasta que hubiera un mamífero con un cerebro capaz de recibir... ¿Eso se pone hace cuántos años, cuántos millones de años fue eso? Los 100 millones de años de la ciencia. No hay ninguna contradicción. Pero ¿qué ocurre? La mente, al entrar el espíritu en el cerebro, se transforma en mente racional. La mente racional es dicotómica, no puede concebir nada que no sea en pares de opuestos. Externo, interno, grande, pequeño, el bien y el mal. Ese es el llamado pecado original, el conocimiento del bien y del mal. Y por lo tanto la redención del Cristo es volver a ir más allá del bien y del mal. Se crea una conciencia reflexiva, pero el ser se retrae y todos tenemos la conciencia divina, espiritual y del ser. La iluminación es desbordar la mente intelectual y despertar a la conciencia del ser en diferentes grados de acuerdo a cada persona. Ahora, para eso tampoco es necesario practicar ninguna religión para alcanzar la iluminación. Eso uno lo puede hacer en el día a día. La iluminación se encuentra precisamente a nivel místico. Todas las religiones buscan la iluminación a través de la meditación. La gente a veces cree que meditar es pensar mucho en una cosa. No, meditar es parar la mente para poder oír en el silencio interno. Hay alguien que lo dijo de forma bellísima, San Juan de la Cruz, en el versículo 14 de su cántico espiritual. Fíjese, dice, la noche es sosegada, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. La noche es sosegada, los impulsos por el mundo quieto, no eliminados porque somos hombres, ordenados. La música callada, parado el chicharreo mental. La soledad sonora, qué hermosísima metáfora de la audición del silencio.
Métete dentro de ti, deja de pensar, y en lo más hondo y profundo de ese silencio te vas a encontrar con Dios. Hay una cosa muy curiosa, si usted lee Mateo, el primer evangelio, cuando le piden los discípulos al Cristo que enseñe a orar y enseñe el Padre Nuestro, enseña algo primero que curiosamente no se dice en las misas. Dice más o menos textualmente: métete en tu habitación, cierra la puerta al bullicio y en lo secreto ora al Padre, porque el Padre que mora en lo secreto te escuchará. Y ora así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué eran eliminados? Porque justamente alude a que Dios no está en ningún templo, sino que está en el templo interno, claro, dentro de nosotros. Y en ese sentido, la iluminación corresponde a la parucía. No sé, hay mucha gente que no ha entendido bien. La parucía es la segunda venida del Hijo. ¿Dónde va a ser la parucía? La segunda venida del Cristo, que va a ser tan clara como el rayo que ilumina de oriente hasta occidente. ¿En Roma? No. Lo echarían, lo excomulgarían. En Jerusalén tampoco. En el corazón del hombre. Y por eso es que el Cristo viene a preparar el nuevo templo, el templo interno. Y San Pablo va a decir: templo sois del Dios vivo. Todo otro Dios es un Dios conceptual, inexistente. Oiga, don Sergio, relacionado con lo que usted dice también, pero te acuerdas que hablamos y la idea es poder desarrollar un poco más el tema de las leyes, porque uno va encontrando ciertas lógicas, porque usted cuando dice que en el fondo nosotros tenemos que silenciarnos para poder conectarnos con nuestro ser, ¿no es cierto? Entonces, silenciar el chicharreo mental. Claro, y porque el chicharreo no nos deja conectarnos con nuestro ser interno, o con nuestro espíritu, como nuestra energía, como uno le quiera llamar. Entonces hay leyes, usted habla de las leyes del hermetismo o las leyes naturales, quizás las podríamos profundizar porque uno va comprendiendo muchas cosas a través de que uno ve que las cosas funcionan. Por ejemplo, la ley de correspondencia. La ley de correspondencia dice: lo que está arriba está abajo y lo que está abajo no está arriba, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido... Mire, el hermetismo, en general, se denomina hermetismo al conjunto de todas las doctrinas gnósticas, esotéricas e iniciáticas de Oriente y de Occidente. Se supone que se inició en Egipto. Para algunos es el libro más antiguo. Sin embargo, el libro que conocemos, que recopiló las ideas de este famoso Hermes Trismegisto, que curiosamente no es un dios egipcio, no lo consideran los egipcios, es el dios Tot de los egipcios. El dios Tot es muy curioso, es el que empolló el huevo universal, el Big Bang. Curioso. Bueno, este Hermes Trismegisto... ¿Qué significa que empolló? Que él lo trajo de alguna forma, ¿no? Él lo cuidó el huevo primordial. O sea, coincide con la idea del Big Bang. Correcto. Hermes Trismegisto creó todo lo hermético. Lo hermético significa algo que no está claro, que está semioculto y que es necesario de una hermenéutica, de una clave para... Todas las religiones son herméticas en ese sentido. Claro. Ahora, nosotros lo conocemos a través de la Edad Media, en que apareció la alquimia hermética atribuida a Hermes Trismegisto. Desde luego, la alquimia hermética no tiene nada que ver con una alquimia primitiva. Por supuesto. Los alquímicos lo que buscaban era un proceso interno, transformar lo inferior en superior, lo vil en noble, el plomo en oro. Fíjese que dice una frase de la alquimia: para obtener oro hay que tener oro. El Newton fue alquímico, Paracelso alquímico, y la señora de Einstein contó de que al final de su vida, todas las noches Einstein lo que hacía era leer alquimia. No es una previa química ignorantes. Hay algunos que eran que buscaban tener oro, pero no, el oro es el oro interno, es lo mismo de la iluminación, ir despejando todo lo negativo. Ahora algo hablaba usted, de los pensamientos.
En esta cultura racionalista creemos que el pensamiento es todo, pero la inteligencia es mucho más que el pensamiento. Por supuesto. El pensamiento es nada más que la parte verbalizada, pero la inteligencia emocional, la intuición, el amor, la belleza, los valores, todo eso no está en el pensamiento. El pensamiento, claro. El pensamiento es el gran enemigo de la vida espiritual, el origen de William Blake. 100% de acuerdo. Y fíjese que eso está en el cristianismo. Parte del cristianismo con el doble bautismo. Juan bautiza con agua, símbolo de la mente. Debo de crecer para que el que viene en pos de mí crezca, que os bautizará con fuego, símbolo del Espíritu. Cuando le preguntan al Cristo qué hay que hacer para entrar al reino, que es la iluminación, Nicodemo, nadie que no nazca por segunda vez entrará en el reino. Después va a agregar, el que no muera al hombre viejo y nazca al hombre nuevo, porque no se pone el vino nuevo en pudres viejos. Está permanentemente hablando de superar la mente, claro, para despertar al ser. Claro, que es el concepto de iniciación también, de una forma. Es lo mismo. Es lo mismo, claro. Es lo mismo que iniciación. Claro. Ahora, hoy día hay una gran preocupación, decíamos, por lo religioso, pero no por lo religioso doctrinario. Fíjese que la corriente más importante en psicología en los Estados Unidos es la psicología transpersonal. Ya no les interesa arreglar conflictos mentales, les interesa despertar a la conciencia cósmica. Sí, de todas maneras. Ahora, lo curioso es que siendo un movimiento occidental, mencionan a Lao Tse, el taoísmo, budismo zen, budismo tibetano, hinduismo, pura filosofía oriental. Y no mencionan a Cristo, porque en el cristianismo están todas las verdades, no es la última de las manifestaciones religiosas, por lo menos de esta vida terrenal. El Cristo tiene frases bellísimas, de una fuerza extraordinaria. Dice, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la última, pero hay que saber entenderlo, saber comprenderlo. Hasta ahora la Iglesia se ha adueñado de la interpretación de bueno, Cristo. hay muchas frases, yo soy, el que sí, el que seré. El yo soy, por ejemplo, es una de las fuentes para entrar al despertar. Yo no sé si he oído hablar de Toller, está muy de moda ahora. Él dice, yo soy, no es un pensamiento. Este dice, yo soy Edgardo, es un pensamiento de la mente. Pero hay un sitio donde usted puede decir, yo soy. Yo soy. Si encuentra ese sitio, encontró la puerta. Se está conectando, sí, tiene toda la razón. Que a propósito, yo le iba a preguntar antes, cuando usted hablaba del oro, ¿qué opina usted que también como psiquiatra? En el sentido que, bueno, cuando uno va a una mina, para llegar al oro, tiene primero escarbar y sacar todos los metales viles, ¿no es cierto? Que es la única forma de llegar al oro. Entonces se plantea también que en el ser humano, para poder llegar a la esencia, uno tiene que ir sacando también todos sus metales viles, o sea, los defectos, todas las partes, los aspectos como defectuosos de uno. ¿Qué piensa usted al respecto? Usted hace un momento mencionó una de las leyes del hermetismo, la analogía. La correspondencia, claro. La correspondencia o analogía. Sí. ¿Qué significa en el fondo? Que cuando uno quiere investigar lo que no conoce, debe partir de lo conocido, porque todo es analógico. De acuerdo. Lo que acaba usted de decir, para encontrar el ser profundo, que es el sol interno, la divinidad interior, hay que escarbar y eliminar todo lo negativo, entrar en la tierra. Y ahora Goethe decía, los hombres escarban y cavan la tierra para buscar el oro y se conforman con los primeros gusanos. Hay que entrar, es lo mismo, es el mismo proceso iniciático. Incluso, ¿por qué valoramos el oro? ¿Será porque el oro es tan poco frecuente? No, porque el oro es un símbolo del sol, es un símbolo de Dios. ¿Por qué valoramos las piedras preciosas? Porque las piedras preciosas son un símbolo de la perfección, de la espiritualidad, de lo superior, de lo noble. Pero lo que pasa es que, a propósito de eso, yo le preguntaba, y a propósito también del nombre del programa, Conversando en Positivo, que muchos hoy día psicólogos de orientación positivista, ellos plantean que no,
que en el fondo uno tiene que ser prácticamente positivo y potenciar las virtudes y dejar un poco de lado los defectos. Mire, hoy día estamos invadidos por una especie de moda psicoterapéutica. Hay más de 300 escuelas diferentes de psicoterapia. Usted sabe que se ha descubierto de que todas dan más o menos el mismo resultado. Yo personalmente pienso que las llamadas psicoterapias no son tales, son psicopedagogía. El gran problema lo creó Freud. Freud confundió los síntomas del enfermo con los problemas del hombre sano. El psiquiatra ve un núcleo de enfermedades reales que son todas del cerebro, porque solo el cuerpo puede enfermar. Pero ve un conjunto de problemas familiares, de separaciones, de problemas con los hijos. Eso no es patología, pero el psiquiatra lo ve. Pero ahí lo que hace es psicopedagogía. Es lo que hacen los psicólogos. ¿Cómo van a hacer medicina o terapéutica? La terapéutica es un término que pertenece a la medicina y se refiere a corregir una patología. Claro. Y la patología es siempre de las células nerviosas. La otra patología es una analogía. No hay patología de la historia, no hay patología de la política, no hay patología del arte, no hay patología de la familia. No. Eso de usar el término de una manera analógica. Pero lo analógico, esa es una de las leyes del hermetismo, es de un valor extraordinario. Usando el principio de correspondencia y de analogía, uno puede ir penetrando todos los niveles desconocidos. Claro. ¿Y sabe por qué? Por lo que hoy día se llama el paradigma holográfico. Porque todo está en todo, como ya los griegos lo supieron. El microhombre era un microcosmo del macrocosmo. Claro. Hoy día la física cuántica, la biología, ¿qué nos muestra? Nos muestra de que en una célula cualquiera está el hombre, se puede hacer una clonación. Nos muestra la física cuántica de que todo el universo está integrado en redes de interconexión, el todo. Entonces, si todo es el todo, podemos por analogía ir percibiendo niveles que desconocemos. ¿Usted sabe el origen del concepto holográfico? Es muy interesante y es muy extraño. Un gran físico inglés que recibió el premio Nobel descubrió teóricamente, en fórmula matemática, que con una máquina fotográfica sin lente y con rayos láser, iluminada por rayos láser, si usted toma la fotografía, por ejemplo, de un caballo y la parte en 100 partes, y cada pedazo iba al tamaño original, en cada pedazo está el caballo entero. Esto lo descubrió, no sé si 15 o 20 años antes de que se usaran los rayos láser. Y los rayos láser lo demostraron, que así es. Es lo más misterioso que yo conozco. Qué increíble. Todo está en todo. Todo está en todo, claro. Fíjate que los griegos también decían, en el templo de Apolo en Delfo, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Ahí está la ley de correspondencia. Claro. Y Platón va a decir que recordamos porque lo sabemos todo. ¿Por qué aprendemos el lenguaje? Porque lo tenemos. No podemos aprender nada. Aquí mismo, aparentemente algunas personas van a creer que les enseñamos algo. No podemos enseñarles nada. Claro. Podemos ayudarlos a recordar lo que siempre han sabido, pero que tienen olvidado. Bueno, en ese sentido también, hoy día tanto se habla del tema de la mente, el pensamiento, el famoso libro El Secreto, pero está en la ley básica, todo es mente. El mentalismo. Claro, bueno, en los de alguna forma es una creación mental, somos creadores mentales, ¿no? En los principios herméticos, el primer principio es el mentalismo. Claro. Todo es mental. Todo es mental. Ahora, ¿quiénes están en contra? Es un monismo psíquico, espiritual. Es curioso, pero todas las leyes de los principios herméticos del Kybalión
hoy día son todos aceptados por la ciencia. Son exactamente lo que utiliza el materialismo dialéctico, con la única diferencia que habla de materialismo y no mentalismo, todo es material. Lo que no pensamos es que cómo distinguimos el concepto de una mesa de la mesa, solo porque tenemos órganos de los sentidos. Si no tuviéramos órganos de los sentidos, no hay ninguna diferencia entre lo psíquico y lo material. Y eso ya lo dijo el propio Descartes. Dijo que era una dualidad pragmática que necesitábamos para poder vivir en este mundo terrenal, pero no una realidad metafísica. Claro, y eso está relacionado con otra ley, que todo vibra, ¿no? Tiene distintos niveles de vibración. Bueno, claro. El mentalismo del primer principio. La analogía ya la analizamos. Claro. El tercero es que todo es vibración. Vibraciones más agudas, claro, más gruesas, más finas, más burdas. El cuarto es la polaridad. Todo es bipolar, porque estamos en la mente humana que no claro, puede concebir nada que no sea en polo de opuesto. La quinta es el ritmo de flujo y reflujo, todo está en ritmo, viene y va. La sexta es la causalidad, todo tiene causa. Importante eso, o sea, significa que somos responsables de todos nuestros actos, ¿no? De alguna forma. Claro que la causalidad, cuidado, porque la responsabilidad implica un poco la idea de culpa, la idea del bien y el mal. La causalidad, por lo menos desde el punto de vista metafísico, es como el karma. Es una causalidad éticamente neutra. No hay crítica. Es una causa, es natural. Es una ley natural. Correcto. Y la última es la dualidad en la generación. Nada se puede crear en la unidad. Tiene que haber dualidad. Hombre, mujer. Los dos polos, positivo, negativo, materia y antimateria. Siempre tiene que haber en la creación una dualidad. Usted ve cómo surgen diversos movimientos tratando de encontrar una nueva visión del mundo, un nuevo modelo, un nuevo paradigma. Hay gente, ¿se acuerdan que Fujimori dijo que habíamos llegado al fin de la historia? Lo que es un absurdo. ¿A qué hemos llegado hoy día en esta crisis tremenda de la humanidad? Al fin de las posibilidades racionales. Yo no sé si hablamos la vez pasada. Ortega dijo que el hombre occidental ya había contestado todas las preguntas de los griegos. Pero el hombre no es un depósito de ideas. Si ya tenemos demasiada información. No, es un nivel una estratificación de niveles de conciencia. Max Scheler, por ejemplo, hizo la gran clasificación, muy conocida, de cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo da la conciencia instintiva y la conciencia biológica instintiva, la mente la conciencia racional y el espíritu la conciencia espiritual. ¿Se acuerda que creo que hablamos del tercer gran salto evolutivo de Teilhard de Chardin? Teilhard dijo, la única salida actual es el tercer gran salto. El primero fue del mineral a la vida. El segundo del instinto a la conciencia reflexiva. Y este debe ser de la conciencia reflexiva a la conciencia. Y tendrá que ver eso también con lo que hoy día se plantea el año 2012, los cambios, el cambio de era también en términos astrológicos. Claro, está todo relacionado, el movimiento de Acuario. Todo eso viene de Estados Unidos, del grupo de la psicología transpersonal. Y todos buscan la conciencia iluminada. Fíjese que esto estaría mostrándonos que toda la psicoterapia está equivocada. Porque la psicoterapia trata de arreglar en la mente los conflictos. Lo que hay que hacer es trascender la mente y despertar a la conciencia. Pero si no hay psiquiatras como usted, don Sergio, que tiene un desarrollo más profundo, que profundiza, si hay un profesional que está metido en el sistema, es difícil que pueda transmitir un nivel más profundo, ¿no? Yo creo que los hay, por ejemplo, pero ¿qué ha pasado? Como la psiquiatría oficial los rechaza, por ejemplo, se fueron con el grupo de Bichazo, con el grupo de Arica, se han ido a Estados Unidos. Nosotros tenemos uno de los hombres más brillantes de hoy día de la humanidad, que es Claudio Naranjo.
Claudio, profesor de Berkeley, en Berkeley, sí, de metafísicas orientales. Es uno de los primeros que comenzó a trabajar con alucinógenos y experiencias psicodélicas. Claro. Ha escrito una cantidad de libros maravillosos sobre el desarrollo espiritual. Esto que comenzó con Huxley, creo que es de Leibniz, el término de filosofía perenne. Al lado de toda la ciencia del conocimiento hay una filosofía que siempre existió, la metafísica. Ahora, don Sergio, pero para poder llegar a un cierto nivel uno tiene que partir primero por un mayor estado de vigilia, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se va llegando? Porque después uno puede ir desarrollando un poco la conciencia, porque yo he escuchado tantos conceptos de conciencia, de estados de vigilia, quizá usted podría explicar un poco cómo uno puede estar un poco más despierto para poder ir aumentando los niveles de conciencia. Casi todas las escuelas iniciáticas plantean que lo primero es dejar el deseo a un lado. El deseo. Porque el deseo es mental. Trabajar como el más ambicioso, pero sin ambiciones. Incluso se dice que el iniciado, cuando ya llega a la última puerta de la verdad y tiene la mano en la perilla, debe soltarla. Porque son puertas que se abren desde dentro y no desde afuera. La mente es el gran enemigo porque desea. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Buscar la interioridad. No todos tenemos el mismo grado de desarrollo. Ahí podría tocarse el tema de las reencarnaciones o no. Claro. Mi personal opinión es de que a la mayoría de la gente le faltan todavía muchas encarnaciones para llegar a un nivel espiritual. Cada cual entiende lo que puede entender. Los orientales hablan de los velos de Isis. Claro. La verdad es Isis, pero está cubierta con los velos de Isis. ¿Y cuáles son los velos de Isis? Nuestras propias imperfecciones. Lo que hablamos en el fondo el desarrollo es ético, es un camino ético, un camino de purificación interna. No se requiere ser religioso, no. Basta con ser honesto, como usted dijo hace un rato atrás, ser verdadero, buscar la verdad honda y profunda y ser uno, encontrar su propio camino, su propia verdad. Sí. Lo demás se da. El Cristo dice: buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será dado por añadidura. Vivimos una cultura de añadidura. Si yo soy lo más honesto y lo más verdadero, tendré el éxito que me merezco, tendré el prestigio que me merezco, tendré la estimación que me merezco. Ahora, en ese sentido también, hoy día está cambiando y hay quizás un mayor entendimiento de la importancia del órgano del corazón. Quizás usted también podría profundizar en la importancia de comprender que el corazón es un ser vivo también, ¿no? Y que él también influye en los distintos órganos y en nuestro estado de salud, etcétera. Los problemas, sobre todo trasplantes cardíacos, han puesto de moda esta situación. Desde siempre se ha pensado, bueno, que el corazón es el órgano del amor, del sentimiento, pero no. Los orientales y los egipcios y los gnósticos han dicho que en el corazón está el átomo nous. El átomo nous es el alma, que ahí radica en el corazón. Ahora, ¿qué estamos viendo? La memoria celular, sobre todo de la sangre. Y la sangre pasa miles y miles de veces por el corazón y va llenando el corazón de la memoria celular. ¿Por qué una célula de la piel puede reproducir un hombre? Porque toda célula tiene toda la memoria celular y genética. Fíjese que los egipcios, al momificar, sacaban todo, el cerebro lo sacaban por la nariz, lo hacían pedazos, lo botaban, pero el corazón lo colocaban en una ánfora. ¿Y por qué? Porque en el juicio de Anubis se iba a pesar el corazón con la pluma, y curiosamente el que medía ese peso es Tot, el dios Tot, Hermes Trismegisto, a quien se atribuye
el hermetismo. Tres veces nacido, ¿no? ¿Mm? 3 veces nacido, decían. 3 veces sabio. O sea, 3 veces sabio, porque era maestro de maestro, ¿no? Dicen que es una mala traducción egipcia, porque el rey Tot era grandioso, o 3 veces grandioso, y lo tradujeron por Hermes Trismegisto. Curioso, porque no tiene nada que ver con el Hermes griego o con el Mercurio romano. Es otro ser, el 3 veces sabio. Ahora, incluso la sabiduría de Hermes Trismegisto es muy misterioso. Algunos dicen que lo recibieron lo recibió de los atlantes. claro. Otros dicen que cayó del cielo la famosa tabla esmeraldina, donde estaban todas estas verdades que fueron cogidas por Hermes Trismegisto. Vamos a recordar que estamos en Conversando en Positivo con don Sergio Peñilillo. Preguntas sencillas, pero ¿cómo, para las amigas y amigos auditores que estamos iniciando este nuevo año, cómo poder ser un poco más feliz? La felicidad es muy curiosa. La felicidad es la condición más radical de la normalidad del hombre. Y sin embargo, tantos hombres son infelices y tanto buscamos la felicidad. Eso obedece a que la felicidad es un encuentro con algo que tenemos y al mismo tiempo una búsqueda. ¿Una búsqueda de qué? Una búsqueda de nuestra verdad interior. Yo puse en mi libro La felicidad como símbolo del Santo Grial. En las leyendas céltico-cristianas del Santo Grial, que son todas místicas, hay una en que dice algo central. No hay ningún camino en la tierra que conduzca hasta el Grial, y solo puede encontrarlo el que tiene el camino dentro, el que tiene el camino en sí mismo. Creo que hay una frase, yo soy poco aficionado a la música popular, de uno de estos cantantes españoles que dice: el camino a la felicidad es la búsqueda, lo cual en el fondo es una aplicación de este extraordinario pensamiento de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Claro. Pero quisiera, ya que esto es pensamiento positivo, terminar con una cosa. Mucha gente se va a preguntar, ¿y de esta crisis cómo se sale? Eso depende de la existencia o no de Dios. Si Dios no existe, tal como dijo Sartre y Camus, vivimos arrojados en un mundo hostil entre fuerzas desconocidas que no podemos manejar. Pero si Dios existe, la vida se transforma en orden. No, hasta el hecho más pequeño tiene un sentido y un significado. Y es por eso que los científicos modernos hoy día creen en Dios, porque ven la armonía de la gravedad, porque ven todo el propósito que tiene ya no solo la vida humana, sino que tiene el universo. Creo que dije la vez pasada, lo repito, antes se decía, ¿cree en Dios? No, porque soy físico. Hoy día, ¿cree en Dios? Sí, porque soy físico. E igual lo podríamos decir los biólogos. No, porque soy biólogo. Y ahora sí, porque soy biólogo. Claro, y eso va a seguir potenciando cada día más, ¿no? Claro, hoy día comienza, los grandes biólogos, Monod, etcétera, están hablando de un propósito vital. No puede entenderse la vida en general, sino un propósito previo. Y ya no solo la vida, sino que incluso el universo. Antes se luchaba contra esta visión antropomórfica de mirar las cosas como... Pero hoy día se ha visto que si no miramos antropomórficamente no se entiende nada. Y por último yo me pregunto, si todo el conocimiento que tenemos es del hombre, ¿cómo podemos tener un conocimiento que no sea antropomórfico? Si no podemos saber nada que no sea la proyección de nuestros propios mecanismos interiores. Y además coincidimos en esto, que todo está en todo. Y por lo tanto la analogía de Hermes Trismegisto, si el universo es análogo al mundo interno, conociéndonos a nosotros somos mismos, parte de Dios. Tenemos una chispa de Dios, ¿no es cierto? Toda la realidad, somos parte del ser. Entonces tenemos que hacer, quizás parte del sentido de la vida es hacer crecer esa chispa. Así es. Oiga, don Sergio, sus libros están en todas las librerías para todos los auditores que quieren. Lamentablemente, cuando hubo la crisis del año 2000 de la editorial universitaria, hubo ahí un problema muy grave y todos los libros que me había editado la editorial universitaria quedaron
quedaron agotados. Pero actualmente la editorial Patri se ha interesado en volver a reeditarlo. Ahí hay libros que para mí son muy valiosos, como El Príncipe de la Locura, que es un estudio sobre el Quijote, mi libro sobre la angustia, el enigma de lo poético. Hay algo muy curioso, que es el origen del lenguaje y el origen del pensamiento, los enigmas más grandes de la biología. ¿Cómo surgió el lenguaje? Para poder hablar o aprender a hablar se requiere de un sistema complejísimo de centros y de vida. ¿Cómo pudieron aparecer esos centros antes que existieran los idiomas? El único que puede aprender a hablar es el hombre, porque el niño tiene estos sistemas, pero necesita que alguien le enseñe a hablar. Claro. ¿Quién le enseñó al hombre? No, estamos llenos de misterios, ¿no? Pero la vida es preciosa, ¿no? Y la inteligencia es otro, el pensamiento es otro misterio. Sí. ¿Y de dónde surge? ¿Es el lenguaje interiorizado de ninguna manera? Es mucho más. Sí. En la introspección uno ve como que son como borbotones que brotan de la interioridad completo, pero tengo que ponerles verbal un lenguaje para poder tener conciencia. Bueno, Sergio, 10 segundos a nuestros auditores, denle unas palabritas para cerrar. 10 segundos que tenemos que cerrar, denle unas palabras a nuestro auditor y cerramos el programa. A propósito de esto de Platón, decir algo que lo encuentro muy valioso. En el Génesis se dice que Dios creó al hombre a imagen y a semejanza. ¿De quién? ¿De Dios o del hombre? A los griegos se les criticó el haber hecho a sus dioses como hombres. Yo diría que al revés, lo que hicieron los griegos fue hacer de sus hombres dioses. Bueno, muchas gracias, don Sergio, de nuevo. Gracias por estar acá. Que Dios lo bendiga como siempre, que esté con mucha salud y le doy las gracias a todos por los auditores, a usted. Muchas gracias. Sergio Peña y Lillo fue un psiquiatra chileno y profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Chile. Fue miembro de la Academia de Medicina Chilena y escritor, autor de numerosos ensayos y libros que transitan desde aspectos filosóficos, antropológicos o médicos hasta un testimonio de su profunda conversión espiritual. Sergio Peña y Lillo falleció el 20 de septiembre de 2012 y el programa que acabamos de escuchar fue grabado en Radio Universidad de Chile el 12 de enero de 2011. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma.